Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la última parashá o porción del libro de Génesis y vamos a estar analizando la parashá Vayehi. Y esta porción cubre Génesis capítulo 47, versículo 28, hasta el capítulo 50, versículo 26. Y la parashá Vayehi traduce y vivió. Vamos a ver cómo en este capítulo llegamos al fin de la era de los patriarcas. Esta es la última sección del libro de Génesis y nos va a relatar el último periodo en la vida de Jacob y también la sucesión de su hijo José y cómo José muere. Y la porción inicia justamente diciendo que Jacob vivió, o sea, Vayehi, y él vivió en Egipto durante 17 años, los últimos años de su vida. Y vamos a estar viendo la primera aliyá o porción que cubre el capítulo 47 de Génesis, versículo 28, hasta el capítulo 48, versículo 9. Y vemos aquí cómo la escritura nos relata. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, de modo que el lapso de la vida de Jacob llegó a los 147 años. Vemos entonces, amados hermanos, cómo la escritura nos está diciendo que Jacob vivió otros 17 años luego de llegar a Egipto. Y fíjense qué cosa más hermosa. ¿A qué edad salió José del lado de su padre? Justamente cuando José tenía 17 años. Podría decirse que el Eterno le devolvió a Jacob los años perdidos de José. Génesis 47, 28 dice: y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Jacob ya no volvió a regresar a la tierra prometida con vida. Sin embargo, él quiso asegurarse de ser enterrado junto a los patriarcas. Para ello, le hizo jurar a José que llevaría sus restos a Hebrón. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 47, versículos 29 al 31. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré según tu palabra. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Y cuando vemos aquí que él le hace jurar a José, vemos una vez más cómo se repite el hecho de que se pide que se ponga la mano debajo del muslo. Recordemos que esto sucedió cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. Una vez más vemos aquí que Jacob está repitiendo la misma acción. Recordemos que como el poner la mano debajo del muslo era un acto de estar cerca del pacto con el Eterno, era asegurándose de que la persona que iba a hacer el juramento no solamente le estaba haciendo el juramento, en este caso a Jacob, sino también al Eterno. Lo estaban haciendo delante del Eterno. Y podría pensarse que quizás Jacob no confió en la promesa del Eterno, o que el Eterno no cumplió su promesa de regresar a Jacob a la tierra prometida. Sabemos que el Eterno es fiel.
siempre cumple su palabra y sus promesas, pero no siempre lo hace de la forma en que nosotros interpretamos sus palabras. Y el libro de Hebreo nos explica claramente para que entendamos esto. Veamos Hebreo capítulo 11 del 13 al 16 que dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y la ciudad a la que se está refiriendo la palabra en este versículo es la Nueva Jerusalén. Los patriarcas vieron esa meta con sus ojos espirituales. Nosotros también debemos visualizar estas metas y poner y fijar nuestra vista en ella, pues esta es nuestra herencia y destino eterno, la Nueva Jerusalén en la tierra de Israel. Y vemos entonces, amados hermanos, cómo luego de que Jacob le pide a su hijo la promesa, vemos aquí que la escritura nos sigue relatando lo siguiente. A pesar de que toda la familia estaba ya en Egipto, Jacob no había olvidado su tierra natal. Y en ese momento estaban en tierra extranjera, pero él sabía que el propósito de su vida y el propósito de su descendencia no estaba en Egipto, sino en Canaán, en la tierra que el Eterno les había prometido. Y veamos qué nos sigue relatando la Escritura. Después de mencionar esta promesa que José le hace a su padre, Génesis 48, 5 al 6 nos dice: ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Lo que sucede en este momento es trascendental, hermanos. Jacob adopta a Efraín y a Manasés como sus hijos y compara la adopción con Rubén y Simeón, que son los hijos que nacieron primero. ¿Por qué hace esto? Los hijos de José, Manasés y Efraín, habían nacido en Egipto de una madre egipcia. Pero al adoptarlos, Jacob estaba amarrando su destino al de la familia de Israel. Es como que él estaba haciendo un injerto. Además, los estaba subiendo de rango. Ya no iban a ser nietos, sino sus hijos. La adopción de los dos hijos mayores de José por Jacob, era parte de la doble herencia que él iba a recibir como el primogénito de la familia de Jacob. Manasés y Efraín iban a ser contados como dos de las tribus de Israel. Y es interesante ver aquí que cuando él está mencionando esto en Génesis 48, 5 al 6, está hablando de otros hijos de José. Porque fíjense lo que dice el versículo 6. Pero los hijos que has engendrado después de ellos, o sea, habían más hijos, serán tuyos. O sea, esos hijos que nacieron después de Efraín y Manasés iban a ser considerados los hijos de José. Efraín y Manasés ahora iban a ser hijos de Jacob. Entonces José aprovechó la visita a su padre para pedirle que bendijera a sus hijos. Y al principio Jacob no los reconoció,
ya que por la vejez estaba perdiendo la vista, igual que le sucedió a su padre Isaac. Y Génesis 48 del 8 al 11 nos relata: cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces, vemos cómo, preparándose para acercar sus hijos, quienes iban a recibir bendición de Jacob, José los ubicó delante de él en orden de nacimiento. Y hermanos, vemos aquí algo sumamente profético, porque al Jacob adoptar a Manasés y Efraín, se explica la razón por la que hay 12 tribus que a menudo figuran de forma diferente. A causa de esta adopción, en realidad hay 13 hijos de Israel. Le nacieron 12, pero José se dividió en 2 tribus. Así que a medida que se va enumerando las tribus a través del antiguo pacto, se pueden organizar de manera diferente, y vamos a ver algo más en otras porciones más adelante, porque así como Jacob adopta a Manasés y Efraín, el Eterno separa a la tribu de Leví como suya, y ya ellos no van a ser contados para la distribución de la tierra. Es por esto que vemos que a veces en la escritura veremos 13 tribus, pero en realidad siempre van a ser 12, porque la tribu de Leví, usted verá que fue separada para el Eterno, para un servicio sagrado de por vida. Y Jacob concluye su testimonio considerando la proximidad a su muerte. Dice: cuando yo venía de Param-Adán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua antes de llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vemos que él está relatando esto con dolor, porque él recuerda la trágica muerte de su amada esposa Rebeca cuando nació Benjamín, y también recuerda dónde ella fue enterrada. Y en la próxima porción veremos las bendiciones que Jacob entonces le da a sus hijos Efraín y Manasés, y luego a los hijos que le nacieron de parte de sus esposas y sus concubinas. Shalom, shalom.